En el territorio de Laos, en la provincia de Sang Hoang, que limita con Vietnam, se encuentra un valle singular y único, no solo en la región, sino en el mundo entero. Se llama el Valle de los Jarrones. El origen y la finalidad de los jarrones de piedra siguen siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del sudeste asiático. El Valle de los Jarrones comprende alrededor de 60 sitios, en los cuales se encuentran dispersados varios miles de artefactos de piedra con una forma idéntica. Todos tienen la apariencia de recipientes, predominantemente de forma cilíndrica, aunque también existen algunos con forma de paralelepípedo. El tamaño de los jarrones, como los llaman los habitantes locales, varía desde medio metro hasta 3 metros. Los más grandes llegan a pesar aproximadamente 6.000 kilogramos. Sin embargo, los sitios con estos artefactos no se limitan solo al territorio de Laos. Según algunas fuentes, existen áreas similares con extraños jarrones no solo en el vecino Vietnam, sino incluso en la India, aunque, cabe decir, hay dudas sobre la certeza de esta información. Además, se sabe que una gran cantidad de pequeños jarrones fueron exportados de Laos a colecciones privadas, por lo que probablemente en el pasado también existieron artefactos más pequeños. Algunas características del sudeste asiático, como la cantidad de culturas sucesivas y el clima tropical húmedo que favorece la rápida destrucción de los artefactos, complican aún más el trabajo de los historiadores y arqueólogos. Lo mismo ocurrió con el Valle de los Jarrones. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza quién y cuándo construyó estos extraños jarrones de piedra en las montañas, y su propósito sigue siendo objeto de debate. Así, los campesinos laosianos tienen una creencia de que, hace mucho tiempo, gigantes vivieron en el valle, y la creación de los jarrones les pertenece a ellos. Otras leyendas más terrenales cuentan la historia del rey Kung Ching, quien, tras una gran victoria militar, ordenó la creación de una gran cantidad de recipientes para almacenar vino de arroz, necesario para un banquete gigantesco. Ambas versiones son cuestionadas. La historia de los gigantes es bastante común para explicar la construcción de casi todas las estructuras megalíticas en diversas partes del mundo. Se puede entender. Parece demasiado ilógica y extraña la necesidad de que los antiguos usaran enormes bloques de piedra para sus necesidades, mientras que las culturas posteriores, sedentarias, se conformaban con sencillas casas e incluso palacios de ladrillos de barro y paja. Y la única explicación para la existencia de ruinas megalíticas para tales culturas era asociar esas construcciones con dioses o personas de gran fuerza, es decir, con gigantes. Sin embargo, esta es solo una perspectiva. Quién sabe, tal vez tales leyendas sean un reflejo real del pasado, pero sigamos adelante. Curiosamente, la versión que vincula la creación de los jarrones con la necesidad de almacenaje de vino para un banquete real parece aún más fantástica por varias razones. Por ejemplo, hubiera sido mucho más fácil y rápido usar vasijas y jarrones de cerámica para tales fines. Además, desde el punto de vista logístico, los jarrones de piedra de Laos parecen completamente inútiles. La idea de trasladar recipientes de varias toneladas llenos de vino por una región montañosa parece bastante absurda, pero lo más extraño de esta versión, tal vez, es la ubicación de los jarrones. 6 decenas de sitios en Camboya, dispersos a gran distancia entre sí, y muchos de ellos en lugares elevados. Sin embargo, es posible que algunos de estos jarrones realmente se usaran para almacenar vino o algo más bajo la orden de Kung Ching o algún otro gobernante. En las excavaciones arqueológicas se han encontrado incluso tapas de piedra para algunos de los jarrones. Sin embargo, es poco probable que el propósito original de los creadores fuera este. Pasemos a la siguiente versión. Se dice que los jarrones se crearon para recolectar agua de lluvia y que están ubicados a lo largo de las rutas comerciales. Esta es una versión atractiva, pero también tiene varios puntos débiles. Las lluvias en Laos no son infrecuentes y cuando caen son bastante abundantes. Por lo tanto, es poco probable que los conductores de las caravanas necesitaran tal cantidad de agua. Recordemos que hay miles de jarrones y en cada sitio a veces hay hasta 300.
Un obstáculo para esta versión es la forma de los artefactos, que a menudo se estrechan hacia el cuello, mientras que para ser más efectivos en la recolección de agua de lluvia, los jarrones deberían tener la parte superior lo más ancha posible. Además, usar piedra como material para estos fines parece innecesario. Probablemente, la ruta de las caravanas pasó por el Valle de los Jarrones más tarde, aprovechando los artefactos ya existentes. Vale la pena mencionar el material de los jarrones. La piedra de la que están hechos es principalmente arenisca y granito. Si bien la arenisca es relativamente fácil de trabajar, el granito requeriría más esfuerzo. A pesar de que los jarrones parecen irregulares, tallar estos recipientes en piedra dura no parece una tarea trivial, especialmente si se tratara de almacenar vino, agua o productos. Además, cerca de los sitios donde se encuentran los jarrones, no hay material rocoso de donde extraerlos, lo que implica que debían ser transportados desde lejos por terreno montañoso, y eso es tal vez lo más extraño. Las primeras investigaciones arqueológicas serias del Valle de los Jarrones se realizaron en los años 30 del siglo, dirigidas por la arqueóloga francesa Madeleine Colany. Durante los trabajos se encontraron huesos, objetos domésticos, adornos. Además, cerca de uno de los grupos de jarrones, Colany descubrió una cueva con huellas de hollín y restos humanos. Todo esto llevó a la arqueóloga a la conclusión de que el Valle de los Jarrones era un lugar de enterramiento de cuerpos cremados en la cueva. Es decir, los jarrones habrían sido urnas para las cenizas o sarcófagos. Las creencias religiosas o rituales podrían justificar la creación tan laboriosa de miles de jarrones, pero incluso la versión de Madeleine Colany parece tener un error lógico. Los jarrones ciertamente podrían haberse utilizado como una especie de sarcófagos, pero ¿era este su propósito original? Las tapas de los jarrones no se sellaban herméticamente, por lo que los enterramientos serían fáciles de robar, y dado que los jarrones están en un área abierta, esto sería sencillo. Esta situación desmentiría completamente el propósito de un enterramiento. Además, los tamaños tan grandes no parecen coincidir con la idea de urnas funerarias. También es cuestionable que las rutas comerciales se hubieran trazado deliberadamente a través de un lugar con enterramientos masivos, sin importar si eran ancestros o miembros de otra cultura. Sin embargo, todo depende de las fechas. Si alguien usó los jarrones como sarcófagos y luego las cenizas fueron retiradas, los jarrones de piedra podrían haber sido reutilizados cientos de años después para almacenar agua, alimentos, especias o lo que fuera. Durante mucho tiempo, se pensó que los jarrones fueron fabricados hace unos 1500 a 2000 años por una cultura desconocida. Sin embargo, más a menudo se les asociaba con la cultura Sahyuyun, que existió en lo que hoy es el centro y sur de Vietnam, cerca de la frontera con Laos. Los Sahyuyun practicaban la cremación de los muertos y los enterraban en urnas de barro con tapa. Esta situación recuerda a la historia de otra región. Cuando en Egipto se encontraron perfectos jarrones de piedra, se atribuyeron a la cultura predinástica de Negada, junto con jarrones de barro que, aunque similares, eran mucho menos elaborados. Surge la pregunta lógica: ¿es esta diferencia en la calidad y la tecnología el resultado de un desarrollo cultural y tecnológico, o estamos confundiendo causa y efecto? Y las culturas posteriores solo copiaron, como pudieron, lo que ya existía. Nuevas investigaciones sobre los jarrones de Laos nos dan una respuesta indirecta. Gracias a nuevas investigaciones en el Valle de los Jarrones y el uso del método de luminiscencia estimulada ópticamente, se pudo establecer una nueva datación de la creación de los jarrones megalíticos. El resultado es sorprendente. Los nuevos datos indican que el Valle de los Jarrones fue creado en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, es decir, casi 2000 años antes de lo que se pensaba hasta ahora. Esto no solo significa que los restos encontrados aparecieron aquí mucho después, aproximadamente a finales del primer siglo o principios del segundo, es decir, 2500 o 3000 años después. También significa que la cultura Sahyuyun no tiene relación con los creadores del Valle de los Jarrones. Por lo tanto,
es muy probable que estos últimos hayan repetido en barro una forma similar a la de los jarrones de piedra que ya existían mucho antes. Y si esto es cierto, no es sorprendente que, en tales formas, la cultura Sahyuyun enterrara a sus muertos, ya que los creadores de los gigantescos jarrones debían ser asociados con poder, y tal vez incluso con dioses. A pesar de que la datación del Valle de los Jarrones se ha vuelto más precisa, esto no ha ayudado a resolver el misterio de la aparición de los miles de artefactos, sino que, por el contrario, ha confundido aún más a los historiadores, alejando la misteriosa cultura aún más en el tiempo. ¿Quién sabe si algún día encontraremos alguna información sobre los creadores de los jarrones de piedra, o si permanecerán para siempre en el olvido histórico? Esa es una pregunta retórica. Sin embargo, los nuevos métodos de datación aplicados por los arqueólogos nos dan esperanza de que la historia antigua contará con más datos objetivos, y así se irá convirtiendo gradualmente en una ciencia más precisa. Al menos sería maravilloso poder creer en ello.